Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente, con Renato Álvarez. Hoy es el día clave para que conozcamos, ojalá que nos transmitan alguna información sobre lo que negoció el Estado de Honduras con la Organización de Estados Americanos en relación a lo que parece ya es un hecho, que tendremos un nuevo convenio para la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras. Todo aquel canje de notas que buena parte de la sociedad hondureña venía exigiendo se materializara, no se produjo para que se renovara automáticamente sin cambiarle una coma al convenio original. Ya sabemos que habrá un nuevo convenio. Lo que no estamos totalmente claros es qué rol va a desempeñar ahora la Maxi, si será simplemente una misión de acompañamiento, una misión de reuniones este día en el Marriott, el otro día en el Intercontinental, el otro día en el Ministerio Público, para decirle a nuestros fiscales y a nuestros jueces, por nuestra experiencia, esto es lo que se debe hacer, miren, actúen así, de esta forma, de la otra, y a una misión que acompañe de manera, ¿qué les digo yo?, sistemática y operativa a los fiscales de Honduras, Una Maxi más protagonista, una Maxi, y es mi criterio personal, ¿verdad? Usted puede disentir de mi persona, pero es mi criterio que lo expongo de esa manera. Una Maxi que nos ayude, por lo menos en este momento histórico del país, a preparar cuanto requerimiento fiscal sea oportuno en función de los ilícitos que se han cometido en el país, hasta que nuestras instituciones alcancen independencia, que es lo que deseamos todos. Que alcancen independencia, que no sea un poder del Estado el que le diga al fiscal general, no, por favor, no permita que este requerimiento se presente, recuerde que nosotros lo elegimos y así lo podemos sacar. Que no sea ningún poder del Estado que manipule u oriente a las instituciones del Estado por donde deben ir las cosas en función de sus intereses. Es lo que queremos nosotros, esa independencia institucional, esa institucionalidad seria y fuerte. Miren, y este no es un concepto novedoso. Esto de la institucionalidad fuerte y seria no es criterio inédito de algún hondureño. No, esto es concepto universal. Los estados cuyas instituciones son débiles y están al servicio de unos pocos, ese estado no sirve, ese estado fracasa. Ese es un concepto viejo de las democracias occidentales. Las instituciones deben ser fuertes y regirse por el imperio de la ley y no por los caprichos de una persona. Pero cuando las instituciones comienzan a flaquear y a supeditarse al criterio de intereses político-partidistas, gremiales, empresariales, lo que sea, ahí fracasan las instituciones. Las instituciones en los países de primer mundo se diferencian mucho de las nuestras. Por eso es que nosotros hemos dicho siempre, todavía le faltan a nuestras instituciones que se independicen, a pesar de que los miembros que conforman esas instituciones sean electos por un poder del Estado. Nos falta todavía eso, nos falta. Y el Ministerio Público actual medio se ha independizado sencillamente porque ha tenido el respaldo de la comunidad internacional. Ha tenido ahí la presencia de la Unión Europea, ha tenido la presencia y apoyo de Estados Unidos, del Congreso, del Senado, senadores, congresistas. Y claro, eso les ha permitido actuar con un poco más de independencia.
pero sin ese monitoreo, sin esa veeduría internacional, mire lo que les digo, no tendrían la independencia para actuar en algunos casos que ya han actuado con requerimientos fiscales. Bueno, este es el insumo. Yo sé que los panelistas, algunos coinciden con este criterio, otros no coinciden con este criterio, pero de eso se trata, ¿no? De aportar sin descalificar a nadie. Hoy, aparentemente, se va a firmar el nuevo convenio. Esperemos que dentro de unas horas nos informen cuáles son los alcances del mismo. Dicen que se va a crear un nuevo organismo que va a luchar contra la corrupción y que va a estar integrado por varias instituciones del Estado, incluyendo la UFESIC, pero no se sabe qué rol va a jugar la Maxi. Ahí está la incertidumbre, es lo que trataremos de conocer en el transcurso de este día. Ya en unos minutos la señorita Jennifer Girón hará el planteamiento, hará la pregunta para que ustedes interactúen con nosotros aquí en Frente a Frente. Mientras tanto, yo los dejo con este resumen que nos preparó la periodista Raquel Lazo sobre la expectativa que hay en la sociedad hondureña de conocer los alcances del nuevo convenio. Para este miembro de la sociedad civil sanpedrana, es un hecho que en Washington lo que se negocia es un nuevo convenio marco mediante el cual se dará vida a un nuevo organismo de transparencia y combate a la corrupción, integrado por diferentes instituciones de Estado y que reemplazará al actual convenio que creó a la Maxi. Un nuevo acuerdo solo significa que no se va a firmar el acuerdo que ya se tenía. Estamos de acuerdo que la misión de apoyo va a ser un órgano administrativo de acompañamiento, pero ya no va a trabajar directamente en los términos con la UFESIP, que es el brazo armado, digamos, de alguna manera, de la MASI, de presentar requerimientos fiscales directamente con el asesoramiento como lo venían haciendo. Así que vamos a lamentar, los términos en que se está haciendo el nuevo acuerdo. Según ha trascendido, este nuevo organismo anticorrupción estará compuesto por el Ministerio Público, la UFESIC, el Tribunal Superior de Cuentas, el Poder Judicial y otros poderes de justicia. Con este abanico de instituciones, lo que se busca es enredar el trabajo de investigación contra la corrupción, advierte este analista político. Es que se va a enredar el proceso. No se va a eliminar, pero se va a enredar. Y usted ya va a ver que se va a convertir en una entidad interinstitucional, donde van a intervenir la Procuraduría, el Ministerio Público, de repente le ponen a alguien de la Corte Suprema, porque así hemos sido en estos casos, y entonces no va a haber actividad. Va a ser una camisa de fuerza que se le va a poner al instrumento único que tenemos. No era necesario, si el Tribunal Superior de Cuentas tiene que conocer a prevención los actos de corrupción. El Ministerio Público presentar la acción penal pública y el Poder Judicial dictar sentencias condenatorias con los corruptos. O sea, instituciones que ya estaban y no hicieron lo que tenían que hacer. En las conversaciones que se han venido manejando en el más completo secretismo, las delegaciones de la OEA y el gobierno ya terminaron la etapa técnica en donde se acordó la integración de las instituciones antes mencionadas, pero ahora en la segunda fase de las pláticas se deben incluir las opiniones de otros actores que trabajaron directamente con la misión, asegura el director de incidencia de la ASJ. Ahora viene una etapa de validación política con otros actores que, según entiendo, hasta la fecha no han sido tomados en consideración todavía en el marco de esta gran negociación de Estado. Tal es el caso del fiscal general de la República, del presidente de la Corte Suprema, y yo creo que para la legitimidad no está de más también consultar con distintos sectores influyentes de la sociedad civil. Pese a que en todo el proceso de negociación los diferentes sectores de la sociedad civil han pedido que no se realicen cambios en el convenio, las modificaciones se hicieron y eso fue aprobado por la OEA y avalado por Estados Unidos, revela el director de Transparencia Internacional en Honduras. Estados Unidos, que es otro elemento que hay que tomar en cuenta, es parte integral de esta negociación. Yo no creo que Honduras se atreva a hacer algo si no tiene, Estados Unidos no está, es parte de esto. Lo mismo la OEA, porque la influencia que ejerce Estados Unidos tanto en Honduras como en la Organización de Estados Americanos es crucial.
La mesa de diálogo conformada por la OEA y el gobierno de Honduras tiene previsto presentar esta propuesta sobre el nuevo mecanismo anticorrupción a más tardar este viernes, 48 horas antes que expire el mandato de la Maxi, el próximo 19 de enero. Ya es un hecho que el nuevo convenio de la Maxi trae grandes modificaciones en la manera de combatir la corrupción aquí en el país, y ante esos grandes cambios, los hondureños también tienen que estar preparados, aseguran los entrevistados. Raquel Lazo, Telenoticias. Este próximo domingo pues ya termina el convenio de la Maxi y muchos hondureños están a la expectativa de este nuevo convenio. Como ustedes vieron las reacciones en esta nota, pues muchas personas influyentes en Honduras, incluso de sociedad civil, piensan que este nuevo convenio pues viene a hacerse de alguna forma a la medida de ciertos actores. Y por eso hacemos la pregunta esta mañana a usted, hondureño, ¿qué opina sobre esta situación? ¿Qué tipo de Maxi cree usted que se nos avecina con este cambio en el convenio? Es la pregunta que le hacemos y que está planteada en redes sociales. En Frente a Frente, HN, Facebook y Twitter. Vaya ahí y responda. ¿Qué tipo de Maxi cree usted que se nos avecina en este pues nuevo convenio? Esperamos su respuesta y toda su participación a lo largo del programa. Frente a Frente presentó el tema del día. Presento a mis invitados, el abogado Juan Carlos Berganza. Abogado, bienvenido, buenos días. Gracias, buenos Feliz días. año. Gracias por la invitación, don Renato. Gracias, abogado. El miembro de la coalición de apoyo de la misión de la Maxi, miembro de la coalición de apoyo a la Maxi aquí en Honduras, el exdiputado Osman Aguilar, regidor municipal del Distrito Central. ¿Qué tal, Osman? Bienvenido, buenos días. Gracias, Renato, buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación, buenos días, feliz y próspero año a todo el pueblo. La abogada Irma López, también presente, abogada. ¿Qué tal está? Bienvenida, licenciado. buenos días. Muchas gracias. Y también el abogado Andrés Pérez. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, abogado? Mucho gusto, licenciado. Un placer de estar acá en este foro tan visto por el auditorio hondureño y con tan distinguidos copanelistas. Claro, sin saber que ha negociado el Estado con la OEA, es aventurado decir, este es el tipo de Maxi que se nos avecina, pero estoy seguro que cada uno de los panelistas que están presentes han leído, escuchado las informaciones en relación a este tema y ya se han hecho una imagen de lo que puede venir. Quizás se aventuren un poco, les pediría que nos arriesguemos un poquito para responder la pregunta que han visto en pantalla. Osman Aguilar, ¿qué tipo de Maxi cree que tendremos en los próximos 2 años, que dicen es el tiempo por el cual se va a firmar este nuevo convenio? Nosotros, Renato, como coalición, lo que hemos pedido en repetidas ocasiones es que sigamos teniendo una Maxi como ha venido trabajando estos 3 años y medio. Si bien es cierto, como todo proceso es perfectible, también se puede mejorar el trabajo que ha venido haciendo la Maxi. Sin embargo, debemos resaltar que si la comparamos con la única institución que se puede comparar, que es la CICIG, que estuvo en Guatemala, sabemos que la Maxi, la misión que estuvo en nuestro país, dio victorias tempranas. En 3 años y medio presentó, investigó y le dio seguimiento a muchos casos de corrupción, a diferencia de la CICIG en Guatemala, que tardó 7 años en dar sus primeros resultados. Por lo tanto, nosotros creemos que el buen trabajo que ha venido haciendo la Maxi debe continuar en una forma íntegra, es decir, que el día de hoy la renovación del convenio se haga por el simple intercambio de notas. De esa manera no se altere el texto del convenio, de esa manera no tiene por qué ir al Congreso Nacional, porque ya fue al Congreso Nacional, tal cual está el texto, y podrían seguir haciendo el trabajo que han venido haciendo. Si hay alguna forma, como lo dice el gobierno y como dicen algunos detractores, en que puede mejorar la Maxi, está bien, estamos abiertos. El convenio de por sí ya es lo suficientemente flexible para que en protocolos adicionales podamos ir agregando esas cosas en las que creemos que la misión puede mejorar. Pero nosotros como coalición mantenemos firme la posición de que la renovación del convenio debe hacerse por el simple intercambio de notas y tal cual está el texto vigente. A esta altura sabemos que eso no será así. A esta altura ya nosotros tenemos información que habrá un nuevo convenio. Pero si usted habla de un nuevo convenio, Renato, ¿qué pasará entonces en las próximas 48 horas cuando vence el término? Si hay un nuevo convenio, quiere decir que tiene que ir al Congreso Nacional. Entonces, vámonos en la línea de tiempo, en lo que la Secretaría del Congreso Nacional recibe el nuevo convenio, en lo que cita a sesión, porque una vez recibido el nuevo convenio en Secretaría, en pleno de sesión del Legislativo, tiene que leerlo. Tiene que turnarlo a una comisión dictaminadora. ¿Cuánto tiempo tardará esta comisión dictaminadora? Suponiendo que fueran rápidos, en 1 semana. Después la comisión dictaminadora, lo más seguro, va a pedir la opinión a la Corte.
¿cuánto va a tardar la Corte en mandar su opinión? Después de que mande la opinión la Corte, que no hay ley que le ponga términos o plazos, entonces terminará su dictamen esta comisión, lo presentará al Pleno, lo agendará. ¿Cuánto tiempo no podemos llevar? Entonces le complemento la información. La información que nosotros tenemos, claro, y no es oficial, tengo que admitirlo, pero sí fuentes ligadas a la parte oficial. Se prorrogará por un mes la Maxi como la tenemos, mientras se apruebe el nuevo convenio. Esa es la información que no es oficial, repito, pero es lo que hemos conocido. Entonces, Renato, aquí se está contradiciendo los voceros del gobierno y los detractores de la Maxi. Si se puede renovar por un mes en una forma íntegra, tal cual está, ¿por qué no se puede prorrogar por 24 meses en una forma íntegra? Porque dicen que la Sala Constitucional dijo que no deben ser tan protagonistas los jueces y fiscales extranjeros en la preparación de requerimientos fiscales. Así de simple y sin andar con fachadas. La sentencia de la Corte, de la Sala de lo Constitucional, en ningún momento declara inconstitucional la Maxi. Hace algunas recomendaciones, pero en la parte resolutiva no dice que es inconstitucional. Y como le digo, las recomendaciones que hacen la mayoría las toman de los considerandos. Y le repito, la Maxi se puede mejorar, sí se puede mejorar, como todo proceso es perfectible, pero con protocolos adicionales, sin necesidad de alterar el texto actual. Y si la prorrogan por un mes, nos están dando la razón en que el mismo convenio establece en el artículo 16.2 el mecanismo de renovación y que no tiene que ir al Congreso Nacional porque ya fue al Congreso Nacional y fue aprobado por este órgano legislativo en su totalidad. Si la renovan por un mes, como dice usted, para después preparar el nuevo convenio, nos están dando la razón que se pudo o se puede renovar por los 24 meses en una forma íntegra. Un miembro de esta coalición a la que pertenece, usted le preguntó directamente al secretario de Estado Eval Díaz hace unos 10 días justamente sobre, y al final, ¿qué Maxi tendremos? ¿Cómo será ese convenio? Le dijo tajantemente, tenga la certeza que habrá un nuevo convenio. Habrá un nuevo convenio. Y mis preguntas... Sí, esa es la intención que nosotros hemos visualizado del gobierno desde el día 1, que la elaboración de un nuevo convenio con la excusa de querer mejorarlo, pero la verdadera intención, y nosotros lo tenemos claro como coalición desde el día 1, lo sabemos, la verdadera intención es que el convenio vaya al Congreso Nacional y quede a merced de la voluntad política que haya o no de parte de los diputados, la cual ya sabemos porque en el mes de diciembre hubo una votación a través de una moción que se elaboró un informe no vinculante donde el Congreso Nacional le pide al Poder Ejecutivo la no renovación de la Maxi. Es decir, ya tenemos la certeza de cuál es la voluntad de los diputados del Congreso Nacional con respecto a la Maxi. Y lo que está haciendo el gobierno es prácticamente lavándose las manos, estoy hablando del Poder Ejecutivo, lavándose las manos por la presión interna que pueda tener, por la presión internacional que pueda tener también de los países cooperantes y pasando este tema entonces a la cancha del Congreso Nacional. Pero crea que un nuevo rol de acompañamiento de la Maxi, aunque parezca contradictorio, sí lo podría aprobar el Congreso Nacional de la República y de eso tenga la plena certeza. Lo podría aprobar, pero hay varios escenarios también, porque en primer lugar la dilatoria, o sea que no hay tiempos en los que el Congreso se le puede exigir en qué momento aprobarlo, así como no hay tiempos tampoco en cómo poder exigir a la Corte en qué momento dar su opinión. Y otro escenario que sería el fatal, pero ahí sí de verdad que se le caerían las caretas a los diputados que voten de esa forma, es simplemente no aprobar el convenio. Que esa es una posibilidad que cabe también. Pero que parece remota porque aparentemente Estados Unidos avala este nuevo convenio que está negociando el Estado con la Organización de Estados Americanos. Y no solo Estados Unidos, también la Unión Europea, países cooperantes como Suiza, Italia, Alemania, que se han manifestado en reiteradas ocasiones, en repetidas ocasiones, la preocupación que tienen por el manejo, sobre todo, de lo que recibimos en donación. Pero le hablo del nuevo convenio del que se está negociando. Aparentemente tiene el aval de Estados Unidos también. Por eso le digo que me parecería remoto que el Congreso Nacional vote en contra de un nuevo convenio donde la Maxi, según la información extraoficial, solo será de acompañamiento. Bueno, muchas gracias por su opinión, diputado Osman Aguilar. Es el turno ahora para los abogados Juan Carlos Berganza, Irma López, Andrés Pérez, sobre la Maxi que se nos avecina. Como les decía, de repente hay un poquito de actitud aventurera al decir esto es lo que vamos a tener, porque nada es oficial todavía.
Nada es oficial. Porque han mantenido las Nada pláticas en secretividad, todo está en secreto. Todo está en secreto. Están hablando de transparencia, pero no dan transparencia. Nosotros, ustedes como medios de comunicación, el pueblo hondureño, la sociedad civil, todos nosotros deberíamos tener el derecho de saber qué es lo que está pasando, qué es lo que se está hablando, qué es lo que se está negociando. Y la opinión también de estos distinguidos panelistas será inmediatamente después de estos consejos comerciales. Tenemos tecnología de punta al servicio de usted para facilitar su vida y por cortesía de la Fundación Televicentro. Ahí encontramos ya tránsito vehicular pesado cuando estamos tempranito de la mañana, 7:27 minutos, rojo intenso en la CA5 a la altura de Lomas de María Auxiliadora y llegando hasta Residencial San Sebastián. Tómalo en cuenta. Rojos también que aparecen ya en el Boulevard Centroamérica, muy cerca de este sector de bancos. Aparecen anaranjados sobre el Boulevard Fuerzas Armadas a la altura de Residencial Guaymuras, Colonia San Ángel, y este seguramente pasará a rojo. Calle La Salud frente al DINAF, también reportando tránsito vehicular en rojo, sinónimo de pesado, en anaranjado en el Boulevard José Cecilio del Valle, y tenemos San Pedro Sula ya también con algunos reportes de tránsito vehicular, principalmente a lo largo de la CA13 en el Boulevard del Norte. En diferentes puntos hay rojos intensos que vale la pena pueda valorar, como en el Boulevard del Sur, que apenas es de 5 kilómetros por hora la velocidad máxima. Estamos monitoreando permanentemente con tecnología de punta para tenerle bien informado. Avecina? Es la pregunta que le hacemos a los hondureños, quienes opinan ya en las redes sociales de Frente a Frente. Vamos a ver algunos de los comentarios que nos llegan a esta hora de la mañana. Dice Wendy Karina: debemos conocer los hallazgos, lecciones aprendidas del informe de evaluación sobre los 4 años de ejecución, renovar acciones con más tiempo y según resultados de la experiencia, fortalecer procesos en los casos que se seleccionan, debido a los criterios de elegibilidad de los casos a seleccionar. Dice Yesenia: todo es un show y no esperemos algo distinto o algo mejor. Aquí gobierna el narcotráfico, por lo tanto la corrupción debe seguir, porque los intereses de los poderosos dueños del narcotráfico en Honduras están a la cabeza. Dice Roberto que viene una maxi bichina, es decir, sin dientes. Otro dice que es una maxi apegada a los intereses del gobierno. Oscar dice una maxi a la medida de los corruptos del Partido Nacional. Fernando dice: si antes no tenía dientes, ahora vendrá muda. Julio César dice que la conveniente para todos sin vergüenza en Honduras. Tenemos a Pablo que dice una medida de los corruptos. Y Elvis dice: la mera verdad que todos aquellos políticos que no quieren la maxi es porque son ladrones y la mayoría son los nacionalistas. Eso ya se sabe. Y un último comentario. Alejandro Madrid dice: una de pichinguitos. ¿Hasta cuándo con la impunidad y corrupción? ¿Cuándo vamos a tener independencia de poderes? Se nos va a Honduras por el despeñadero. Esos son algunos de los comentarios de los hondureños. Unos dicen a la medida de los corruptos, pero esperamos que usted, que todavía no ha comentado, vaya a las redes sociales de Frente a Frente y responda a la pregunta: ¿y qué tipo de maxi cree usted que se nos avecina? ¿Qué tipo de maxi cree el abogado Juan Carlos Berganza tendremos en los próximos 2 años? Buenos días. Bueno, mire, Renato, en realidad pienso que independientemente de mi criterio, para mí es indiferente si la maxi continúa o no en el país. Mientras se respete la ley, mientras se respete la Constitución de la República, pues para mí es indiferente que la maxi esté o no esté. Sin embargo, con esto del convenio de la maxi, que es muy discutible también la operatividad de la maxi, como la ha tenido actualmente en el país, creo que este nuevo convenio va a venirle a poner órganos contralores a las ejecutorias de la maxi. Esto porque en el transcurso de la vida que tiene la maxi en Honduras, ellos han tenido la potestad, por ejemplo, de decir que han investigado determinados casos y los exponen públicamente, ¿verdad? Que esto también está prohibido por la ley, porque se debe respetar también las garantías y los derechos de las personas que están siendo encausadas, y nadie ha dicho absolutamente nada. Ha tenido el ejercicio de poder participar en elección de fiscales, elección de jueces, que también eso merma o también va en detrimento del sistema de justicia. Algunos casos que deciden interponer requerimiento fiscal probablemente
por desconocimiento del derecho administrativo, porque se tiene la creencia que el derecho penal es autónomo y esa es la máxima del ordenamiento jurídico, desconocen que también hay otros ordenamientos como el derecho administrativo que también es autónomo. Probablemente, si usted ve por la información que se ha manifestado, van a integrar dentro de este nuevo sistema de combate a la corrupción, que dicho sea de paso solo lo hacen en materia penal y no en otras áreas ni en otros ejes, le van a poner otras instituciones, ¿verdad?, a la Maxi para poder regular. A la UFESIC. Perdón, a la UFESIC. Sí, a la UFESIC para poder regular el actuar de la UFESIC, ¿verdad? Entonces, probablemente viendo la situación que se le va a dar a la Maxi, independientemente, como le digo yo, de las ejecutorias, creo que sí va a debilitar un poco la independencia que tengan ellos a la hora de ejercer cualquier tipo de acción. Porque va a haber una intervención, quiera o no quiera, si la Convino viene diciendo que va a haber participación de otras instituciones del Estado, obviamente esa participación es para hacer respetar algo o ejercer algún tipo de control respecto a esta funcionabilidad que tiene la Maxi. ¿Esto por qué se genera? Si usted ve, el Congreso Nacional hizo un informe en el cual ellos establecen una serie de acciones en las cuales establecen algunas violaciones a garantías y derechos en los procesos, porque a veces nosotros damos una opinión de carácter público o social y decimos sí, la Maxi está actuando bien porque hizo esta acusación, pero no vemos el fondo del asunto, cómo hizo esa acción, cómo fue el proceso y qué verdad fue la que fue a demostrar a un tribunal de justicia, a un tribunal diseñado para tener una efectividad del 100%, porque la participación de la Maxi en la escogencia, aunque algunos digan lo contrario, pero la Maxi estuvo presente y certifica jueces y certifica fiscales, quiera o no, eso ya le invade la independencia judicial. Creo que con este nuevo convenio, definitivamente la Maxi, como dice un televidente por ahí, va a quedar bichina. Eso no, porque eso se está, pienso yo, es la presunción que tengo, que se está negociando de acuerdo a los intereses del gobierno actual. Una Maxi de acompañamiento, de capacitación, y una UFESIC como el órgano de combate a la corrupción en medio del Tribunal Superior de Cuentas y de otras instituciones del Estado. Ya con este insumo que no es oficial, porque partimos de las informaciones aisladas que conocemos de algunas fuentes, como cree el abogado Andrés Pérez, que será la Maxi a futuro en los próximos 2 años, porque el convenio parece que eso sí, será firmado solo por 2 años y que el nuevo gobierno decida qué hacer con la Maxi, si se va o se queda y qué rol desempeñará en el país. Sí, yo creo, Renato, que lo que se está discutiendo el día de hoy en Washington y lo que estamos platicando en este foro tiene que ver con 2 conceptos fundamentales. Uno es si vamos a tener un modelo hondureño de combate a la corrupción de forma efectiva, y el segundo es el tipo de cooperación internacional que nos va a dar la comunidad internacional en el ámbito de la justicia. Tenemos 30 años de cooperación tradicional en el sector justicia. Aquí han estado USAID, los norteamericanos, han estado los españoles. Se han hecho algunos avances, por ejemplo, nadie puede negar que USAID y la cooperación española han ayudado mucho en el cambio al sistema procesal penal nuevo, en la formación de la defensa pública, pero son cambios que se han dado muy milimétricamente en un espacio de 30 años. Lo que estábamos discutiendo o lo que estábamos viendo con la Maxi es otro tipo de cooperación. Es una cooperación que parte de la idea de investigación por equipos integrados, por expertos internacionales que acompañan a nuestros operadores de justicia. Y usted vio que en un periodo mucho más corto
se tuvieron resultados muy efectivos. ¿Y dónde está el punto acá? Fíjense que hay un jurista peruano, César San Martín, que fue el que presidió la sala que condenó a Alberto Fujimori, y él señala que hay 3 elementos claves en un sistema anticorrupción en un país. Uno es el apoyo popular, la opinión pública favorable respecto a combatir la corrupción. Segundo, la voluntad política. Y tercero, una nueva arquitectura institucional, porque lo que se vio en Perú, lo que se vio en Guatemala es que la institucionalidad vieja no funcionaba. Si aquí recordemos que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en un momento dado pidió, por ejemplo, la salida del antiguo fiscal anticorrupción. Era una recomendación que estaba en el informe de la Comisión de la Verdad. Ahora, ¿cuál era el rol que jugaba la Maxi en este esquema? Si usted ve de los 3 elementos que se mencionan, voluntad política, nueva arquitectura institucional y apoyo popular, de los 3 elementos, el que está más abajo en nuestro país es la voluntad política, y lo hemos visto claramente. Entonces, ¿qué hacía una misión internacional? Compensaba un poco la falta de voluntad política. El papel fundamental que jugaba la Maxi, por eso es importante que continúe una misión de acompañamiento activo, es que compensaba la falta de voluntad política. Cuando vimos actores del nivel de los actores que llevó UFESIC Maxi a los tribunales siendo cuestionados en un juicio? Vimos algunos avances, nadie puede negar que antes de la llegada de la Maxi se tramitaron los primeros juicios en el caso del Seguro Social. Hemos visto hace poco, salió una noticia que la Fiscalía Anticorrupción en San Pedro Sula ha seguido procesos contra 30 alcaldes, digamos. Es decir, tampoco se puede negar que el sistema no hacía algo antes, pero irse contra funcionarios con poder, ese es el tema, con poder y con dimensión nacional, eso solo se había visto con la Maxi. Y el gran rol, digamos, la función que tenía esta misión internacional era compensar la falta de voluntad política. Y lo que me temo es que el día de hoy estemos cometiendo un error como el que se cometió hace 15, 20 años, si usted lo recuerda, Renato, cuando, por ejemplo, se le quitó al Ministerio Público a la Policía de Investigación. Ese fue un error que lo pagamos de forma carísima. 15 años sin investigación criminal de forma profesional, de forma técnica. Gran parte, yo no quiero decir que es el único factor, pero gran parte del problema que se nos vino en la tasa de homicidios, en la tasa de impunidad, tuvo que ver con decisiones que tomó la clase política allá por el 98 con la primera ley de policía, y yo me temo que esta generación de hondureños estemos perdiendo una oportunidad valiosa de combatir la corrupción por una decisión que se está tomando el día de hoy. Bueno, sus palabras generan insumos, sus ideas son insumos que los ponemos aquí en la mesa. ¿Acaso lo que pretende ahora el gobierno es que haya una Maxi que capacite en técnicas de investigar la corrupción? Porque yo entiendo que aquí hay mucho recurso de fiscal y jueces muy inteligentes que se han capacitado en el exterior, que leen, que saben muy bien cómo manejar estos temas, pero de repente vino la Maxi a revelar experiencias de otros países y técnicas que son más eficientes en la investigación. ¿Qué se pretendería? Que ahora la Maxi capacite en salones, capacite en cualquier sitio, y punto, y que nuestros fiscales queden supeditados al visto bueno de una autoridad superior para una investigación o un requerimiento fiscal. Y alguien fue claro, el fiscal Luis Santos fue claro, y ya vamos a poner esa partecita. Sin la presencia de la Maxi, y él tiene por qué saberlo porque coordina la UFESIC, sin la presencia de la Maxi perdemos independencia para investigar y para presentar requerimientos fiscales. Yo creo que
que ahí se resume buena parte de todo este debate, por qué la Maxi quedaría así como una misión de acompañamiento, de asistencia, y la UFESIC enredada entre las instituciones del Estado. Abogada Irma López, ¿qué opinión tiene ya después de haber escuchado los colegas panelistas suyos aquí en el set de Frente a Frente? Licenciado Renato, quisiera aprovechar esta gran oportunidad para dirigirme al pueblo hondureño y desearle bendiciones en este año 2020. Que cada uno de los hogares hondureños puedan tener una Biblia en su casa y darle a sus hijos lo que es verdaderamente la formación en principios y en valores. Esa es la primera regla que debe de existir. En el hogar debe de ser la primera escuela. Formación de principios y valores que son los que se han perdido en nuestra sociedad hondureña. Licenciado Renato, para mí es un gran honor compartir con estos distinguidos panelistas, con usted, un programa tan visto por el pueblo hondureño. Como exfiscal del Ministerio Público, que ingresé en aquellos años cuando el Ministerio Público se formó en los años 94, me mandaron allá al departamento de Olancho. Le puedo decir que yo sí sé lo que es acusar, pero con pruebas. También ahora en el campo privado, ya llevo más de 20 años ejerciendo como profesional del derecho. Como abogada y notario público, me he dedicado también más de 20 años en el ejercicio profesional. Me apasiona el derecho penal. Es así que estamos compartiendo ya terminando la maestría, de la primera maestría en Derecho Penal y Procesal Penal, donde tenemos a distinguidos compañeros como es el abogado Mario Díaz, Rosa Irene Gudiel y otros en esa maestría. Este tema de la MASI es un tema que preocupa al pueblo hondureño. Creo que en este momento el pueblo hondureño tiene los ojos en el programa de Renato, porque están muy interesados en saber qué va a pasar con la MASI. ¿Qué tipo de MASI, como dice la pregunta, se nos avecina? Bien, yo creo que los hondureños y todos somos iguales ante la ley. Y cuando digo iguales ante la ley, entonces debemos de decir que la aplicación de la ley debe de ser igual. Pero resulta que no nos hemos hecho la pregunta fundamental. ¿Ha cumplido la MASI con los objetivos establecidos en el convenio? Esa es una pregunta muy importante. ¿Para qué trajimos la MASI a Honduras? Porque estamos cansados de tanta corrupción. El pueblo hondureño, dicen, ya no soporta más la corrupción. Y es que la corrupción acaba con las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, contra el orden moral y la justicia. Por eso es que realmente la corrupción es un mal que no nació ayer, es un mal que viene de muchísimos años atrás, tiene historia, y no solo pasa en Honduras. Pero la situación actual de nuestro país tiene la raíz en la corrupción. Y yo les digo, los corruptos deben de ir a la cárcel, llámese con el nombre y apellido que tenga. Los corruptos deben de ir a la cárcel. La pregunta es, ¿tenemos fortalecidas las instituciones perseguidoras del delito? Comparto con el distinguido panelista que parte de eso fue haberle quitado al Ministerio Público la dirección de la investigación. Pero llevar a la cárcel a una persona
debe de respetarse, licenciado Renato Álvarez, los principios y garantías que son sagradas para el ser humano, que ya están en la Constitución de la República. Ese principio de inocencia, ese principio lealtad con la justicia, esa independencia de los jueces. Debo de decirle que la MASI, en el convenio de la MASI, al traer la MASI aquí, uno de los objetivos fue precisamente que se aplique la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención de las Naciones contra la Corrupción. Vemos entonces que la MASI tenía objetivos claros. A mi criterio personal, la MASI no ha cumplido en estos 4 años a cabalidad con lo que establece el artículo 1 de los objetivos. Y entre esos objetivos prácticamente están los de apoyar por parte de la MASI lo que es la Convención Interamericana contra la Corrupción, que ya se lo he señalado, fortalecer, apoyar activamente a las instituciones del Estado. ¿Qué instituciones me refiero? Me refiero a un Ministerio Público, a una Procuraduría General de la República, a un Tribunal Superior de Cuentas, al SAR, a todas las instituciones involucradas en la persecución del delito. Entonces el trabajo de la MASI debía de empezar por fortalecer todas las instituciones, porque una vez fortalecidas estas instituciones, entonces podríamos todos atacar el delito, pero no como la MASI a través de esta inmunidad, porque tiene inmunidad todo el equipo de la MASI. UFESIP tiene esta inmunidad. Entonces ya no somos iguales ante la ley. ¿Qué ciudadanos hondureños tienen inmunidad? Al tener esta inmunidad, usted ya no puede hacer que este funcionario que le violentó sus derechos, requerirlo legalmente, porque tienen inmunidad. Entonces, ¿qué ha hecho MASI? Obtener la información de las instituciones, hacer las conferencias de prensa y todos estos secretos que ellos han obtenido, de secretos de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, de todas estas instituciones, entonces los publica a los medios de comunicación, lo cual no estamos de acuerdo, porque son procesos en investigación y todavía ese ciudadano sigue gozando de ese principio constitucional que aún no ha sido condenado y prevalece el principio. Entonces, cuando lo exponen públicamente, ahí pierde, como decía mi abuela, a una gallina usted le quita las plumas y las tira al aire, ya después ponerlas en su lugar es imposible. Es decir, que aunque una persona obtenga una sentencia absolutoria, ya el honor quedó votado, aunque sea inocente. No es que no estoy de acuerdo con la MASI, totalmente de acuerdo que la MASI haga un acompañamiento a los fiscales, a los jueces. No estoy de acuerdo, y eso se lo voy a explicar más detalladamente, en casos como por ejemplo lo que nos dice el convenio: seleccionar y conformar grupos de jueces y fiscales
policías, especialistas forenses internacionales. Es decir, que el Ministerio Público, entre las funciones que tiene la MACI, esa es una de las funciones: seleccionar los jueces, supervisar, orientar, dirigir. Entonces, y también tiene que acompañar a los fiscales para redactar los requerimientos fiscales. Entonces estamos hablando que, vea usted, licenciado Renato, si aquí tenemos a un ciudadano que la MACI lo está acusando dentro de su grupo de UFESIP, llevan el requerimiento fiscal a los tribunales. El juez que va a recibir ese requerimiento fiscal fue seleccionado por la MACI, supervisado por la MACI, dirigido por la MACI. Mi pregunta es a usted: ¿cómo cree usted que va a actuar este juez? ¿Con lealtad a la justicia? ¿Con objetividad? ¿Con independencia? No me conteste, licenciado Renato. Pero hay unas palabritas ahí que sí son oportunas de decirlas. Seleccionado o certificado por la MACI, que son diferentes. Seleccionado o certificados por la MACI. Yo entiendo que fueron certificados. Yo seleccionados. Creo que ahí es importante introducir un matiz. Los nombramientos finalmente fueron hechos por el presidente del Poder Judicial y por el fiscal general de la República. La MACI participó en una instancia tripartita en la que estaba la institución cuyo personal estaba siendo nombrado, fuese el Ministerio Público o el Poder Judicial, una organización de sociedad civil, que en este caso fue la Asociación por una Sociedad Más Justa, que actuaba como secretaría técnica, y personal de la MACI que participó. Esta comisión tripartita elaboraba una lista y de esa lista escogía el presidente del Poder Judicial, en el caso de los jueces que fueron al circuito anticorrupción, y el fiscal general de la República en el caso de los fiscales de UFESIC. Incluso le digo, Renato, han habido, que no me corresponde a mí decirlo, pero han habido quejas de gente que quedó en las nóminas y que no fue nombrada finalmente. Es decir, eso lo que le indica es que la última palabra sobre el nombramiento lo tuvo el titular de cada institución, es decir, no es que la MACI nombró los jueces. Yo creo que eso hay que aclararlo, participó en el proceso de selección, pero el nombramiento correspondió a las autoridades que constitucionalmente tienen la potestad para hacerlo. Renato, pero solo, yo entiendo el punto de vista de Andrés, pero lo que está diciendo es hay un protocolo de la Corte Suprema de Justicia con la MACI para que la MACI integrara el proceso de selección. Es que decir que la MACI va a nombrar es absurdo, porque no tiene esas atribuciones. Solo puede nombrar a un juez, el que dirige la institución. No va a venir la MACI a nombrar a un juez. El hecho de participar en el proceso de selección, el hecho de certificar a un juez y un fiscal compromete la independencia del fiscal y compromete la independencia del juez. Y además de esto, compromete la investigación porque también participa en la investigación. Pero si usted ve a un miembro de la MACI que certificó al juez, que certificó al fiscal y va a la audiencia a sentarse para ver cómo se comportan, ahí empiezan en detrimento de la independencia y de la imparcialidad de los jueces. Y le voy a decir, el problema, ese es uno. El otro es haber creado jurisdicciones ad hoc. No existe en ningún país del mundo. La jurisdicción es única, indivisible, y bajo la sombra de una competencia nacional crearon jurisdicciones por delito que lo prohíbe la Constitución de la República. Ese es un parche que a la larga nos va a provocar
perjuicios enormes al Estado de Honduras, porque el Estado de Honduras no puede combatir la corrupción convirtiéndose en un Estado delincuente. Ese es el problema. Solo permítanme unos segunditos porque tengo que cumplir con una pausa comercial. Luego me han pedido la palabra Osman Aguilar, el abogado Pérez, y desde luego también va a complementar aquí sus ideas la abogada Irma López. Hoy posiblemente se suscriba un nuevo convenio para la continuidad de la Maxi, porque ya el convenio original que vence el próximo domingo queda a un lado. No hubo canje de notas, entonces no hay renovación de ese convenio original que creó la Maxi. Posiblemente siga la Maxi, pero ya con otro rol. Ya lo hemos dicho hasta la saciedad, desde hace 48 horas se van a integrar unas instituciones ahí, incluida la UFESIC en el combate a la corrupción, pero la Maxi allá de lejitos simplemente acompañando. Vamos a la pausa y seguimos de inmediato con el debate. La pregunta, ¿y qué tipo de Maxi cree usted que se nos avecina? Es la que hemos planteado esta mañana para que más hondureños comenten en las redes sociales. Nos vamos al Twitter, donde tenemos comentario de Alejandro Cafati, quien escribe a Frente, dice que un nuevo convenio es darle el tiro de gracia a la Maxi y al dinero que contribuyentes de países amigos han hecho en estos 4 años, al menos 20 millones de dólares, y al menos el 50% de actuales diputados están siendo investigados por UFESIC, y esto representa un conflicto de intereses. Lupita Coello dice, un entretejido de maldad y perversidad lograron enterrar a la Maxi. Los corruptos están frotando sus manos felices, pues seguirán robando al Estado en total impunidad y corrupción. Que la ley es pareja con todos, qué falacia, dice. Aquí las leyes se han puesto a favor de los malos. También dice Raúl Trejo que la molestia de algunos políticos es que la Maxi solo tocó los tentáculos de una parte de los políticos corruptos y no se enfocó de manera imparcial en todos los sectores políticos, o sea, de todos los partidos del país. Reinaldo Escobar dice más de lo mismo. El gobierno o sus representantes siempre le dan al pueblo lo que ellos necesitan para seguir operando en total impunidad. Combate la corrupción, por favor. Si ponen al lobo a cuidar ovejas mientras encierra al perro, siempre nos dan atol con el dedo. Roberto Díaz Alcerro dice, es difícil saberlo por lo hermético que están los negociadores, pero es fácil predecirlo. Van a crear una Maxi que no sea tan inquisidora, que no se meta en asuntos del gobierno, que tape el ojo al macho, haciendo acusaciones a entes o casos sin importancia. Será decorativa la Maxi, dice. Lelis dice, una donde existan límites de investigación en cuanto a los casos, la blindarán de la corrupción de cuello blanco, semejante país el que tenemos, que Dios nos ayude. Ever Ariel dice, ante un pueblo hondureño en su mayoría indiferente y una oposición débil, que se venga la Maxi, que sea de unos cuantos foros de televisión la próxima semana y par de artículos de opinión en los rotativos, no pasará de ahí. Y la próxima semana vamos a una nueva caja china y se olvida. Y un último comentario de la cuenta Paz y Seguridad. Nosotros esperamos una que ayude a hacer justicia para todos, no solo para un sector. No vamos a parar hasta que el gobierno de Mel Zelaya sea investigado y todos los actos y actores de corrupción sean investigados, sean juzgados. Esos son algunos de los comentarios sobre la pregunta de esta mañana, se las repetimos. ¿Y qué tipo de Maxi cree usted que se nos avecina? Continúa escribiendo en nuestras redes sociales y continúe con nosotros también en nuestra emisión de televisión a través de Canal 5 luego de la pausa. Ya regresamos a Frente, gracias a Ciudad Jaraguá, un nuevo concepto ecourbanístico moderno. Si cree usted que se nos avecina, son algunos de son las preguntas que hemos hecho, que hemos planteado esta mañana en Frente a Frente. Recuerden nuestras redes sociales para su participación masiva. ¿Y qué tipo de Maxi cree usted que se nos avecina? Bueno, quiero presentarles este video del fiscal Luis Santos, que será fundamental para que usted visualice qué pudiese ocurrir si hay un nuevo convenio y la Maxi es relegada a una misión de acompañamiento. Sé que algunos no están de acuerdo de los presentes con lo que ha explicado aquí o con los comentarios, los puntos de vista que tiene la abogada Irma López y Juan Carlos Berganza.
como igual ellos no están de acuerdo con la opinión que en algunas cosas emite Osman Aguilar y el abogado Andrés Pérez. Aquí lo importante es que nos respetamos el criterio, claro, y no nos descalificamos. Claro. Porque así deberían ser los debates. Claro. Yo sé que hay profesionales del derecho celosos del respeto profundo a las leyes, y que cuando opinan lo hacen convencidos de lo que defienden, no por intereses económicos, partidistas, sino porque así lo piensan, y eso es respetable. Pero yo creo que en esta coyuntura del país hay algunos cuantos políticos, hay algunas cuantas gentes que le tienen miedo a una investigación penal, sin que ellos tengan el control sobre el Ministerio Público y sobre los jueces. Miren, yo les doy mi opinión rapidito porque me importa escucharlos a ustedes. Cuando comenzó la CICIG a afectar intereses corruptos de todo tipo en Guatemala, mucha gente de Honduras se asustó. Cuando comenzaron a encerrar presidentes y empresarios, muchos empresarios de Honduras se asustaron y dijeron: están alejando la inversión con esas cosas de la CICIG en Guatemala. Pero no era alejamiento de la inversión lo que temían. Lo que temían era que el brazo de la justicia independiente llegara hacia ellos. Y aquí el temor de muchos políticos y de mucha gente en Honduras, al no tener el control sobre la fiscalía y sobre los jueces, que se les investigue, se les denuncie y aparezcan en los espacios electrónicos de los medios de comunicación, en las portadas de los periódicos, de que están siendo investigados o que se presentó un requerimiento fiscal contra fulano por corrupción. Ese es el temor. Ese es el prurito temor, ese es el gran celo a la Constitución, ese es el gran celo a la ley. Que la Maxi se está entrometiendo y tiene funciones que no le competen porque se los prohíbe tal código, se los prohíbe la Constitución. Yo respeto estos criterios porque me parece que son celosos, creen que lo que dicen es en función del respeto a la ley. Y así lo creo, así lo creo. Pero miren, no nos olvidemos que aquí los que siempre vivieron en la impunidad, los que se burlaron del Estado, los que se hicieron millonarios a cuenta de la corrupción pública y privada, son los que hoy le temen a la presencia de una instancia de la que no tienen control. No tienen control. No tienen control. Y lo que buscan es seguir teniendo el control sobre la justicia para que no se conozca los ilícitos cometidos. Pero bien, sabiendo que todos nos respetamos y que aquí nadie es descalificado por lo que piensa, voy con el señor Osman Aguilar. Hablando exactamente de ese punto de la independencia de los jueces del circuito anticorrupción, Renato, como bien lo explicaba acertadamente el abogado Pérez, la Maxi solo participó, ¿verdad?, como una de las tres partes que evaluaron y certificaron a las personas que en ese momento se postularon para ser nombrados jueces del circuito anticorrupción. Pero al final del día, como lo dice la Constitución y las leyes, todos, absolutamente todos, fueron nombrados por el presidente de la Corte. ¿Qué fue lo que hizo la Maxi? Participar en esa evaluación. A mi criterio, eso no le quita independencia. Lo que le quita independencia a un juez es lo que hemos venido viviendo los últimos 40 años en nuestro país. Que un diputado o un político influyente llama al presidente de la Corte o llama a cualquiera de los magistrados y le pide el favor que le nombre de juez a determinada persona. Y todavía le dice: te mando el currículum y atendémelo por favor en esta semana y nombrámelo. Eso sí es quitarle independencia a la justicia, y eso lo hemos venido teniendo durante los últimos 40 años. Muchos jueces fueron nombrados desde el Congreso Nacional, levantando el teléfono y llamando al magistrado o al presidente de la Corte, que se comprometió con determinado grupo de diputados desde el momento en que lo nombraron magistrado, porque es el Congreso quien nombra a los magistrados y la Corte Suprema de Justicia. Entonces, como bien lo dice usted, Renato, esta clase política que ha estado acostumbrado a nombrar jueces, a nombrar fiscales, a participar en actos de corrupción con completa impunidad, ni siquiera con la sanción moral, porque no sale a la luz pública su nombre, esa clase política es la que está hoy preocupada y es la que está hoy teniendo bajo fuego permanente a la misión.
Le repito, la independencia de los jueces anticorrupción la tienen mucho más independiente en este momento que los otros jueces que se han nombrado de una forma tradicional con componentes entre políticos y entre magistrados. Renato, si me permite. Sí, abogado. Sí. Hay un detalle que es importante y los compañeros aquí panelistas lo saben como abogados defensores. Yo preferiría, si mi libertad está en juego, la libertad es el bien más precioso después de la vida, que me juzgara un juez independiente que sabe que su puesto no se lo debe a nadie, que llegó por méritos a la posición, como llegó Juan Carlos Berganza en su momento, que hizo examen y que fue juez de sentencia. Yo preferiría que me juzgara un juez que no le debe su puesto a nadie, a un juez que fue nombrado por otro mecanismo. Y yo sé que hay jueces muy buenos en el Poder Judicial, yo diría que quizá la mayoría, pero no ha sido el mecanismo predominante de nombramiento de los jueces. Ahora, hay otro elemento que también es importante recalcar porque la ciudadanía a veces no maneja el detalle. De los 14 casos que llevó UFESIC Maxi a los tribunales, hay 3 que son de lo que se llama la jurisdicción de privación del dominio y hay 11 que son, por decirlo así, de tipo sustantivo. De esos 11 casos, 6 se llevan en el circuito anticorrupción y 5 se llevan en un mecanismo especial de juzgamiento de altos funcionarios. Cuando vienen las críticas al circuito anticorrupción, casi nadie señala que casi la mitad de los casos que ha presentado UFESIC Maxi los conoce un circuito en el que magistrados de la Corte Suprema de Justicia funcionan como jueces naturales. Primero como jueces de letras, también magistrados integran cortes de apelaciones, también magistrados de la Corte Suprema tendrían que integrar tribunales de sentencia en un mecanismo, y yo no estoy aquí acusando a nadie en particular, pero que es un mecanismo opaco y discrecional, ¿verdad? Porque para nombrar jueces de letras, el presidente de la Corte lleva una propuesta al Pleno. Para las cortes de apelaciones incluso entiendo yo que a veces hay hasta autopropuestas dentro del pleno para ver quién integra, porque es gente que está saturada con su propio trabajo de salas, ¿verdad? Entonces, cuando alguien se autopropone para integrar un tribunal, eso es lo más contrario a la idea de juez natural. Eso es porque la idea de juez natural realmente es el juez previamente establecido por la ley y es una garantía para el ciudadano que está siendo enjuiciado. Entonces, sobre esos 5 casos, que en su mayoría están parados, ¿verdad? Porque han transcurrido muy lentamente y además han sido boicoteados legislativamente, con iniciativas que entraron para bloquear los procesos penales. Sobre esos 5 casos se dice muy poco, ¿verdad? Y a veces se evalúa la Maxi y se dice, bueno, ¿qué hizo la Maxi? ¿Qué no hizo? Hay que recordar una cosa, Renato y compañeros, lo de la Maxi era un convenio de cooperación. Cuando usted tiene un convenio de cooperación, usted tiene que evaluar a las 2 partes que formaron parte de ese convenio. Es muy fácil venir a decir, la Maxi no hizo eso, incumplió el otro, incumplió. Ajá, ¿y qué hizo el gobierno? ¿Cooperaron las instituciones del Estado plenamente con la Maxi? Yo creo que de las evaluaciones que se han hecho, quizá la más objetiva fue esta mesa de evaluación que se instaló, si ustedes recuerdan que era una mesa entre personal de la OEA y personal del gobierno, que estuvieron por parte nacional el abogado Casco y doña Vilma Morales. Y esa fue la única evaluación que dijo, miren, acá la Maxi no hizo tal cosa o tiene que fortalecer lo otro, pero la institución tal le faltó dar este insumo, le faltó dar esta cooperación. Entonces, un convenio de cooperación se supone que es el trabajo de 2 o más partes. Entonces, no podemos evaluar a la Maxi simplemente a ellos y no ver lo que está haciendo el gobierno. Y no podemos hablar de igualdad ante la ley cuando tenemos un sistema que a los altos funcionarios se les juzga de manera diferente. Eso sí viola la igualdad ante la ley, porque el ciudadano común y corriente sí tiene que ir al sistema ordinario de justicia, pero los altos funcionarios van a este sistema. Mire,
La doctrina jurídica lo que le dice, ¿cuál es el tribunal que se debe escoger en un caso contra un alto funcionario? El tribunal que resista mejor las presiones. Porque cuando se enjuicia a un alto funcionario con poder, el tema de las presiones es muy fuerte. Y en este momento, el tribunal o el juzgado que resiste mejor las presiones por la forma en que fue nombrado, porque son jueces que no le deben su puesto a nadie, llegaron por concurso, son los tribunales anticorrupción. Más bien es eso, una reforma que tenemos pendiente, que todo mundo, incluyendo los altos funcionarios, deberían ir a los tribunales anticorrupción a responder. Licenciado Renato, discrepo en muchas cosas con los panelistas y a mí me gusta hablar las cosas en blanco y negro. Quiero decirle, estimado colega, que yo no soy defensora. Yo soy defensora cuando debo de ser defensora y soy acusadora cuando debo de ser acusadora. Cuando yo considero que la persona que busca mis servicios debe de acusársele criminalmente, como en el caso del diputado Galdames, a quien yo no conocía personalmente, pero fui acusadora privada, en ese caso, representando a las víctimas, acompañando al Ministerio Público. No me tembló la mano, porque estaba plenamente convencida que el exdiputado Galdames era culpable del delito por el cual le estábamos acusando, el delito de homicidio. Y me vi muchas veces hincada ante mi Padre Celestial pidiéndole que me diera sabiduría, porque le debo de decir, me quedé sola en ese caso. Se me retiró en último instante hasta los familiares, la esposa. Es el caso del diputado y periodista Galdames. Galdames. Ahí fui acusadora. Por eso le digo, no soy defensora. Cuando tengo que ser defensora y considero, soy defensora. Cuando estoy convencida que a la persona que estoy representando merece mi representación, lo hago. En el caso de Galdames, fui acusadora. Ahorita tengo casos en Choluteca donde soy acusadora. Y etcétera, etcétera. He participado en muchos casos con el Ministerio Público. Y debo de aclararle al exdiputado Osman Aguilar. Y debo de decirle al pueblo hondureño, el Ministerio Público tiene excelentes fiscales. Fiscales comprometidos con el cargo que están ostentando. Fiscales que tienen enormes cargas procesales, no se dan abasto. Tienen enormes cantidades de audiencias que cubrir a diario. Tenemos que decírselo al pueblo. Y los fiscales son mal pagados. ¿Cuántos juicios lleva un fiscal? Si yo por un juicio, ¿cuánto cobro en un proceso? Como abogada privada, bien sea como defensora o acusadora. Y un fiscal son enormes cargas procesales las que están sobre sus espaldas. El hecho de que no haya existido la MASI en aquel momento que se nombraron jueces, no quiere decir que todos los jueces son corruptos o que los jueces no cumplen con su función. Hay excepciones a la regla y yo he denunciado a jueces porque a mí no me tiembla la mano. Cuando tengo que denunciar a un juez, lo hago. Si tengo que denunciar a un fiscal, igual. Pero mira, abogada, solo la interrumpo y después continúa usted, que más que corrupción estamos hablando de independencia de fiscales y jueces. Hace algunos minutos usted me decía de que Luis Santos es un buen fiscal, pero mire lo que dice, que esto va a contribuir, este insumo va a contribuir al debate. Reafirmo, Luis Santos merece todo mi respeto, es un brillante fiscal. Pero mire lo que piensa si se va a la Maxi de Honduras. Ha significado un avance en la lucha contra la corrupción porque los casos que se han llevado ante los tribunales no hubiera sido posible llevarlos sin la presencia de la Maxi.
Yo he venido trabajando en el Ministerio Público desde hace 22 años y sé lo difícil que ha sido llevar un caso ante los tribunales contra un alto funcionario del Estado. Y con la MASI se nos ha facilitado hacer ese trabajo. Los ataques van a ser directos contra los que sí, eso lo esperamos, porque es lo mismo que está sucediendo en Guatemala. Una vez que la CICI salió, han habido ataques, una persecución contra las personas que integran la FESI en Guatemala, que es la unidad que trabajaba con la CICI. Pues eso mismo esperamos nosotros. Además hay un fallo de la Sala de lo Constitucional que manda que se revise el trabajo que realiza la CICI. Mire, Conozco a Luis Santos. pero mire lo que dice. En 22 Muchos años. de los casos dice que se han presentado ante los jueces. Sin la MAXI No hubiera sido posible. Comparto. Llegamos al puntito. Comparto. Independencia. Exacto. Ese es el problema. No hay independencia porque nuestros políticos, por sus actos de corrupción, han cooptado estas instituciones. No quieren verse en los tribunales, no quieren aparecer sus rostros, que los miren sus hijos, sus familias, el pueblo, cuestionados por actos de corrupción. Y entonces ese es el puntito clave de esto. El temor que los invade quiere limitar los alcances de esta MAXI para seguir cooptando estas instituciones. Totalmente de acuerdo, licenciado Renato Álvarez. Los políticos, y no todos, pero los políticos hoy por hoy, como le temen ir a un tribunal de justicia. Le temen. Y realmente vamos a decir que el fiscal Luis Santos, a quien conozco personalmente, y he sido con él como fiscal y yo como acusadora privada, hemos manejado juicios en los tribunales. Antes de que se fuera al cargo que él tiene, tuvimos un caso en el que acusamos a X persona y ahí tenemos el caso todavía. Seguimos, licenciado Santos, en ese caso. Ya hemos logrado que ese caso vaya a un juicio oral y público. Realmente los políticos, y no solo los políticos, es que no debe de haber distinción alguna. Todos los corruptos deben de ir a la cárcel. Pero nosotros no podemos estar todo el tiempo con la MAXI. Está bien que tengamos a la MAXI ahora, pero revisemos el convenio. ¿Por qué el convenio? Porque vuelvo a insistir a lo que decía mi compañero panelista, el licenciado Pérez. A lo que voy es a la independencia, licenciado Renato. Esa independencia sagrada del juez. Imagínese usted, yo le decía, tenemos en circuito de corrupción un fiscal que presente el requerimiento fiscal ante un juez que ha sido seleccionado y ha sido supervisado y asesorado por la MAXI, y la MAXI ha participado en ese requerimiento fiscal. Vea usted el derecho de la defensa de este imputado. Póngase ahí el defensor defendiendo a esta persona que llevó un FESIP a los tribunales. Puede llevar todas las pruebas que lleve. Y el derecho de defensa ahí. ¿Y el otro extremo cuál es? Intercambiemos. ¿Cuál es el otro extremo? Bien. Yo he visto en 2 casos sonados de corrupción que los acusados o los defensores de los acusados andan buscando que esos casos no se investiguen o se juzguen en el circuito anticorrupción, sino por jueces naturales. ¿Por qué por jueces naturales? Mire el otro extremo, mire la compleja situación, porque andan buscando no el circuito anticorrupción, sino los jueces naturales. Pero es que todos son jueces naturales. Todos son jueces. Ahí hay un error conceptual, porque a mí me parece que, por ejemplo, el abogado Andrés habla sobre el juez natural en relación
al juzgamiento de altos funcionarios. Correcto, a eso nos referimos, a esa figura nos referimos. Esa es una figura constitucional, no está en el Código Procesal Penal, está como el diseño del proceso, pero ya lo establece la Constitución de la República, y más que una violación al juez natural, pienso yo que es una violación al derecho de igualdad, porque no hay una igualdad en la manera del juzgamiento, porque la violación del juez natural, se lo voy a exponer cuál es, por ejemplo, el juzgamiento de una persona que comete un hecho en el año 2010, 2014, caso por ejemplo de Miguel Pastor, caso de doña Roselena, que no puede ser conocido por el tribunal en materia de corrupción porque es un tribunal que fue diseñado y creado posterior a los hechos, y la ley le establece que debe estar predeterminado por la ley, o sea que debe estar antes que suceda el hecho. Esa es una violación al juez natural. ¿Qué es lo que dice la abogada? La abogada lo que le está planteando es que usted no puede fraccionar la jurisdicción penal, porque entonces quedamos nosotros como que el tribunal en materia de corrupción son los mejores jueces, mientras que los otros jueces del fuero común o el fuero ordinario son malos jueces. Quiere decir que pobrecito a doña María que le mataron el hijo porque no va a tener justicia. Pobrecita el señor Pedro que le mataron el nieto porque no va a tener justicia, porque son jueces que no tienen esa capacidad. Estos jueces están diseñados para generar, mire, solo la reforma a la ley, que la reforma en el segundo considerando para que estos tribunales funcionen, establece que es un mecanismo de impunidad. ¿Cómo le va a poner un considerando en la creación de un tribunal que es un mecanismo de impunidad? O sea que es un instrumento de generar condenas, ¿verdad? Entonces usted tiene un fiscal asesorado por la Maxi que participe en la investigación, porque si usted de todos los comunicados de la Maxi que estigmatiza a la persona que está siendo enjuiciada y además dice hemos investigado con UFC Maxi el caso tal y lo van a interponer ¿a dónde? Al juez que certifican, y después que llegan a presentar requerimientos se van a sentar en primera línea a ver cómo se comporta el juez y cómo se comporta el fiscal. Aquí lo que tenemos es un error de conceptualización de lo que es la independencia judicial y de lo que es la imparcialidad. Son dos cosas muy importantes. Y esto más, Renato, nosotros hemos confundido el combate a la corrupción con la utilización del derecho penal. El derecho penal castiga conductas, no castiga personas. Abogado, usted fue juez, ¿verdad? Sí. Usted fue juez. Usted, de haber sido certificado por la Maxi para dictar justicia en el circuito anticorrupción, ¿se sentiría intimidado porque mira uno de sus certificadores? En primer lugar, no hubiera participado. Bueno. ¿Por qué no hubiera participado? Porque el fraccionamiento de la jurisdicción me lo impide, porque yo soy abogado. Y aquí cuando una persona dice que el fraccionamiento de la jurisdicción, que debe de ser indivisible en todos los países del mundo, y aquí se hace, para mí hay algo raro y extraño en un abogado que avale eso, porque eso es un principio universal, la unidad jurisdiccional y la exclusividad jurisdiccional. Y le voy a poner un ejemplo. El principio de jurisdicción significa que la jurisdicción penal conoce de los delitos y las faltas. Y a usted aquí lo que tiene es una jurisdicción que conoce delitos determinados, una jurisdicción por delitos, jurisdicción para delitos de extorsión, jurisdicción para delitos tributarios, jurisdicción para delitos en materia de corrupción. Eso es un absurdo jurídico. Por eso le estoy diciendo, no participaría. Ahora, el licenciado Andrés le dijo, yo participé en un proceso de selección de jueces y yo mantuve mi independencia. Y mis compañeros que están ahí mantienen su independencia porque ya la mayoría ha salido del Poder Judicial, pero hay algunos que son buenos jueces y que mantienen su independencia, porque ellos no pueden juzgar un caso de corrupción. ¿Acaso son malos jueces? Renato, solo un detalle, yo creo que hay que entender bien lo que se llama el principio de unidad jurisdiccional. El principio de unidad jurisdiccional lo que pretende es que no hayan tribunales ad hoc o tribunales de excepción. Eso es lo que nos dice la doctrina. Lo esencial en el principio de unidad jurisdiccional es que los jueces hayan sido nombrados por el órgano que tiene la potestad de juzgar de acuerdo a la Constitución, que es el Poder Judicial. Y segundo, que la gente sea juzgada, que todos seamos juzgados por las mismas reglas y los mismos principios de garantía. Si los juzgados anticorrupción fueron nombrados
por el órgano que constitucionalmente tiene la función de juzgar, y además se rigen por el mismo código procesal, por los mismos principios constitucionales y procesales para el enjuiciamiento de personas, el principio se está cumpliendo. No, es decir, el tema no tiene que ver con la materia o con los delitos, es los principios y el órgano. Eso está en la doctrina, abogado. Pero es que lo está entendiendo mal. No. Mire, la jurisdicción penal, así se le conoce, la jurisdicción penal conoce de los delitos y las faltas. Y usted, bajo esa jurisdicción penal, crea los tribunales, pero no crea un tribunal con una jurisdicción especial para delitos determinados. Discúlpeme, pero ahí le falló. Mire, hay en Guatemala juzgados hasta de femicidios, es decir, también, hay una, es decir, hay que crear tribunales para delitos especializados. Hay que crear tribunales para delitos patrimoniales. Los delitos de corrupción son delitos complejos. Yo no puedo poner un juez que habitualmente conoce del robo de un celular a que juzgue un caso complejo donde tiene que examinar documentos contables de delitos que se dan en ambientes de mucha complejidad financiera. Yo tengo que tener un juez que entienda esos conceptos. Tiene que entender la teoría del delito. Pero ese no es digamos, el punto aquí no es ese, el punto es si estamos tomando una decisión el día de hoy que va a impedir que esta generación pueda continuar, porque aquí los temas, miren cuánto nos tomó que el Ministerio Público volviera a tener una policía de investigación que hiciera su trabajo profesionalmente. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar que la comunidad internacional nos vuelva a apoyar en este tema? Yo le digo una cosa, Renato, Honduras es un país soberano, puede negociar con la OEA un cambio en el convenio, puede darle un nuevo matiz, pero yo no sé si los países cooperantes nos van a seguir acompañando. Por ejemplo, yo no sé si una agencia de cooperación va a acompañar una renovación de 2 meses mientras se hace la aprobación del convenio en el Congreso Nacional. No sé si una agencia de cooperación que consiguió fondos en su país bajo un esquema va a poder seguirnos apoyando. Entonces, a mí lo que me preocupa más allá de tecnicismos procesales es si como generación de hondureños vamos a perder una oportunidad que la tuvimos y que era valiosa y que la población lo reconoce como tal. Usted ve las encuestas, usted ve la participación de la gente en las redes sociales, la gente quiere que se combata la corrupción y estamos perdiendo una oportunidad valiosa que yo creo que no la vamos a volver a tener como generación tan pronto. No son tecnicismos procesales, son principios constitucionales. Abogado, pero es que ya hay antecedentes como los jueces nacionales, por ejemplo. Entonces usted debería tener el mismo argumento contra los jueces nacionales. Es que ahí sale abogado de la misma ley. Bueno, entonces me extraña, pues es la misma ley. Le digo que ya hay antecedentes en Honduras y no hemos visto una crítica contra estos jueces nacionales. Vemos esta crítica contra los jueces anticorrupción. ¿Por qué? Porque es todo un aparato de poder el que se está moviendo. Disculpe, abogado, pero el informe de Derechos Humanos de Honduras en el 2015 establece que esos jueces nacionales son contrarios a la Convención Americana de Derechos Humanos. Y siguen trabajando los jueces nacionales, exactamente. Y le recomendaron al Estado de Honduras que íbamos a tener problemas con esos jueces y ahora usted está yendo a decir que eso es normal y que por eso no nos quedamos. Que ya hay antecedentes, que el problema con los jueces del circuito anticorrupción es que definitivamente han logrado tener una independencia que no se tenía en los últimos 30 y los últimos 40 años. Y ahí es donde una pequeña parte de la clase política, pero con mucho poder económico y con mucho poder de toma de decisiones, es que quiere atacar estos jueces del circuito anticorrupción. No le llama la atención. Renato, definitivamente, solo terminar con esto. El pueblo hondureño lo sabe, ustedes como medios de comunicación lo saben, los 2 panelistas aquí, que son abogados, lo saben, los 3, perdón. Hay un antes y después en la lucha contra la corrupción y la impunidad en nuestro país. Sí. Antes de que viniera la Maxi, después de que viniera la Maxi. Sí. Renato, nosotros estamos perdiendo 137 millones de lempiras diarios por corrupción. Hoy que comenzó el programa a las 7 de la mañana y a las 9 de la mañana que termine este programa, ya hemos perdido 12 millones de lempiras en corrupción en 2 horas. Entonces, claro, es un pastel demasiado grande que se lo han repartido una pequeña parte de la clase política, una pequeña parte de la clase empresarial y obviamente a ellos no les conviene
que siga estando la Maxi tal cual está en nuestro país, porque eso significa tener independencia en los fiscales que acusan y presentan los casos y los judicializan, e independencia en los jueces, que son los que imparten la justicia del circuito anticorrupción. Por eso es que se mueve todo este mecanismo, y los tentáculos llegan a los tres poderes del Estado, al poder ejecutivo, al poder legislativo, al poder judicial, llega inclusive a, bueno, el dinero de la corrupción en Honduras es igual o más al dinero que mueve el narcotráfico. Si cruzamos los datos del Foro Económico Mundial con los datos de la DEA, es igual o más el dinero que se mueve en Honduras por corrupción que el de narcotráfico. Entonces ahí es donde el pueblo hondureño tiene que entender por qué la Maxi ha estado en permanente ataque y un fuego cruzado todo el tiempo desde que comenzó su trabajo. Tengo que ir a una pausa, pero inmediatamente que regrese de ella interviene usted, abogada Irma López. ¿No le llama la atención que el fiscal de la UFESIC, que lidera esa UFESIC, es contundente y dice, sin la Maxi, dice, muchos de los casos que hemos presentado de corrupción a los tribunales de justicia no se hubiesen presentado? Es decir, lo que nos está diciendo, falta independencia al Ministerio Público. Eso es lo que nos está diciendo, nos falta independencia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nuestras instituciones todavía no están preparadas para perseguir con valentía. Sí tienen fiscales valientes, pero perseguir la corrupción no importa de dónde venga. Él está diciendo, sin la presencia, sin la veeduría de la comunidad internacional, aquí no dejarían actuar al Ministerio Público los políticos. Eso es lo que nos está diciendo. Eso es lo que afecta, lo que molesta, que se quiera cercenar una oportunidad para combatir la corrupción. Es su amigo Luis Santos, y usted ha sido aquí testigo presencial hoy de lo que dice. No, muchos de estos casos, este caso que abarcó a diputados, este otro caso que abarcó a primeras damas, este otro caso que abarcó a funcionarios y a exfuncionarios, no hubiésemos presentado requerimiento de no haber estado la Maxi, porque él sabe que sin Maxi, sin comunidad internacional, sin presencia, sin veeduría comunidad internacional, fácilmente los políticos cooptan las instituciones, fácilmente. Y ha tenido tregua el Ministerio Público por esa presencia internacional, por el temor que les quiten la visa para tal país, por el temor que los capturen por un delito que trascienda lo nacional y afecte a otros países. A eso es lo que le temen, por eso han dejado. Y es lo que no quieren dejar de tener control en el Ministerio Público. Y ese es el tema de fondo que debatimos. Yo la respeto por su celo y por lo que defiende. Se puede diferir, pero el fondo de este asunto es que sin la presencia en este instante, porque no están preparadas nuestras instituciones, sin la presencia internacional, sin la presencia de este ente, volvemos a lo mismo. Y entonces, ¿cuándo vamos a combatir la corrupción? Por eso es que uno quiere que simultáneamente a la capacitación también haya esto que han venido haciendo en los últimos 4 años, fortalecimiento de la institucionalidad. Y también colaboración en los requerimientos fiscales. No es porque son malos los jueces, no es porque son malos los fiscales, no, para nada en lo absoluto. Es que no tienen independencia, porque el juez que no le hace caso a una orden de arriba, seguramente se va. El fiscal que no le hace caso a una orden de arriba, seguramente se va. Nadie quiere perder su chamba. Ese es el problema estructural, de fondo, que sucede en Honduras. Y por eso es que miran ustedes a mucha gente etiquetando que ese nuevo convenio es un nuevo convenio de los corruptos que no quieren que el brazo de la justicia los alcance. Vamos a la pausa y retornamos siempre con este ánimo de respeto, inclusive a los disensos. Ya regresamos a Frente a Frente, gracias a Picosa y Sara, tu amiga bancaria.
Sí. La MAXI debe de fortalecer a cada institución para que caminen solos, porque si no, no vamos a vivir ya sin la MAXI. El sistema penal debió fortalecer. O sea, en este momento nuestras instituciones, usted lo acepta, ¿no? No están fortalecidas. No tienen independencia, ¿vale? No tienen independencia en este momento. Y aquí coincidimos todos que no tienen independencia. Y ese es el principal legado que nosotros esperamos que nos deje la MAXI. Instituciones fuertes, instituciones con capacidades instaladas, instituciones independientes, porque nosotros como coalición no estamos pidiendo que la MAXI sea permanente, lo que estamos pidiendo es que la dejen trabajar en nuestro país el tiempo suficiente para darnos esa institucionalidad y en algún momento decir que tenemos las instituciones fuertes. Le prometí que usted sería la primera, solo permítame un segundito para que el abogado Olmeda Rivera, de la directora de la Fundación Cristo del Picacho, nos hable de una actividad el próximo sábado, 18 de enero, en beneficio de la Fundación Cristo del Picacho. Abogada Olmeda Rivera, muchas gracias. Como siempre, ya sabe, estamos a sus órdenes. Muchas gracias, buenos días. Gracias por el espacio, licenciado, para poder informarles que el día de ayer el Cristo del Picacho estuvo de cumpleaños, 22 años de haber sido inaugurado. Y pues en el marco de esa celebración, la Fundación Cristo del Picacho quiso realizar un evento que se realizará el día de mañana, a 18 de enero, sábado, a las 2 de la tarde. Este evento lo hemos llamado Cine, Fe y Café, una velada a los pies del Cristo. ¿En qué consiste este evento? Pues es una oportunidad para toda la familia hondureña de poder gozar de un momento en familia, en un buen ambiente, en un lugar fabuloso dentro de Tegucigalpa. Y vamos a tener muchas cosas catrachas. Vamos a tener muchos empresarios que a partir de las 2 de la tarde vamos a tenerlos con sus productos, con sus amenidades, con su atención, con sus degustaciones también. Además vamos a tener 2 bandas muy buenas que han sido un éxito aquí en Honduras, bandas hondureñas, que es la banda del campo y la banda 504. Ellos nos van a atender durante toda la tarde con sus actos musicales. Por último, tenemos siempre catracho, una producción hondureña, Café con sabor a mi tierra. Es una película netamente hondureña, muy buena, escenografía, producción, dirección, toda la actuación. Vale la pena y la vamos a proyectar mañana en pantalla gigante a los pies del Cristo para todos. Para todas estas actividades y que la gente disfrute en familia del Cristo del Picacho, estamos solicitando una ofrenda de 150 lempiras. Con esto podemos seguirlos de la Fundación Cristo del Picacho con todos los proyectos sociales que tenemos. Así que los invitamos para que nos acompañen y que puedan disfrutar de toda la cultura, el arte y la producción catracha y el cariño catracho allá a los pies del Cristo. A partir de las 2 de la tarde, abogada Olmeda. Sí, a partir de las 2 de la tarde vamos a estar atendiéndolos. Y bueno, ya estamos preparando todo, la pantalla gigante para que puedan ver la película, el escenario para las bandas y los stands de los patrocinadores. Vamos a tener cata de café, degustación gratuita de café y de chocolate por parte de nuestros patrocinadores, churritos y bueno, todo es hondureño. Excelente para todas las familias cristianas subir al Cristo del Picacho, esa imagen que nos evoca al gran Cristo Redentor, ver la película Café con sabor a mi tierra y además disfrutar de las presentaciones artísticas y adquirir productos de los emprendedores. Así que es una linda tarde, pues, una buena tarde a partir de mañana a las 2 en el Cristo del Picacho. Así. Ver la imagen que nos recuerda a aquel gran Cristo, a ese Cristo que vive. Ver la película, comprar algunos productos, artesanía y alguna gastronomía rica. Ir con los hijos, con la familia, ver la ciudad desde ahí, desde ese Cristo del Picacho, la van a pasar bien. Así que, abogada Olmeda, que tengan éxito, ya sabe, a la orden. Muchas gracias y bueno, el Cristo ecuménico que nos quiere tanto allá desde el Picacho los espera. La abogada Olmeda Rivera, abogada Irma López. Renato, yo creo que en materia de combatir la corrupción, a las instituciones les falta mucho todavía.
llámese a esto Ministerio Público, a los jueces, a las instituciones. Por eso es que el presidente actual del país trajo a la MASI a Honduras, porque era necesario. Y yo diría porque fue mira, aquí hay muchas pero es que era un grito, que pedía el pueblo hondureño. Sí hubo un momento en que el presidente estuvo a punto de caer, fue en ese instante, tuvo que acceder a la presión. Totalmente de acuerdo. Y yo realmente creo que ese fue un grito, fue un pedido del pueblo hondureño, era una necesidad urgente que la MASI viniera a Honduras. Pero cuando la MASI viene a Honduras hay muchas expectativas, licenciado Renato. Sí, claro. ¿Verdad? El pueblo tiene expectativas, tiene confía ciegamente. Pero no es que la MASI no ha hecho un buen trabajo, pero no ha cumplido los objetivos primordiales que establece el convenio. Se ha quedado corto, porque no nos ha enseñado a caminar sin ellos. Como dice usted que no han aprendido los fiscales hondureños ya algunas técnicas y sobre todo a internalizarse independencia. Es que mire, yo creo que ya se trae en la sangre. Por ejemplo, el fiscal Luis Santos. El fiscal Luis Santos es un fiscal que ya trae en la sangre ser un buen fiscal. Y yo no creo que porque la MASI esté en Honduras, el fiscal Santos tiene éxito, porque realmente hay que llamar a las cosas por su nombre y apellido. Luis Santos es un fiscal incorruptible, es un fiscal de carrera, es un hombre de principios y valores. Buen puntito. Y así como usted lo califica y define, él es tan claro que dice, sin ellos no hubiésemos actuado. ¿Por qué cree que está diciendo eso Luis Santos? Mire, yo le diría, incluso que Luis Santos no hubiera llegado a la posición que ocupa sin la MAXI. Es decir, que la MAXI incluso, digamos, defendió la llegada de Luis Santos, que se hace concurso y se somete a una terna, pero posiblemente Luis Santos, precisamente por el temor que hay de que llegue una persona íntegra e independiente, a lo mejor no hubiera tenido la posición que hoy ostenta si no hubiese estado la misión ahí. Está claro que el problema es la ausencia de independencia y vamos a irnos a una pausa. Va a tener otra oportunidad, abogada, no sin antes volver a escuchar este mensaje, porque yo creo que ahí radica todo. Ahí radica todo. No hay independencia en nuestras instituciones todavía. Los intereses egoístas de alguna gente, entre ellos muchos políticos, priman sobre estas instituciones. Sí, este hombre ha sido claro, hemos debatido mucho y está bien que hayamos debatido bastante, pero ahí está el puntito y el talón de Aquiles de nuestras instituciones. Están cooptadas por mucha gente corrupta. No les conviene no tener control sobre estas instituciones. Y como estos estaban actuando, me refiero a la MAXI, sin pedirle permiso a este político o a este otro presidente del poder del Estado, tienen miedo de que la justicia los alcance. Tienen miedo que el brazo de la justicia los alcance. Entonces quieren que de nuevo el Ministerio Público esté bajo su control. Y en este instante no está bajo el control total de ellos. Y es lo que quieren. Si no, remitámonos otra vez a lo que dice Santos para volver a la pausa. Producción, por favor. El video de Santos deja claro cuál es el problema actual en el país. Una persecución contra las personas que integran la FESI en Guatemala, que es la unidad que trabajaba. Ha significado un avance en la lucha contra la corrupción. Además, hay un fallo de la Sala de lo Constitucional no hubiera sido posible. No, ahí hay algunos problemitas. Por favor, tienen tiempo para listar ese video y después del video ir a esta pausa y retornar ya con los comentarios finales de nuestros panelistas presentes hoy aquí, Juan Carlos Berganza, Irma López, Osman Aguilar y Andrés Pérez.
Ha significado un avance en la lucha contra la corrupción porque los casos que se han llevado ante los tribunales no hubiera sido posible llevarlos sin la presencia de la MAXI. Yo he venido trabajando en el Ministerio Público desde hace 22 años y sé lo difícil que ha sido llevar un caso ante los tribunales contra un alto funcionario del Estado. Y con la MAXI se nos ha facilitado hacer ese trabajo. Los ataques van a ser directos contra lo que sí, eso lo esperamos, porque es lo mismo que está sucediendo en Guatemala. Una vez que la CICI salió, han habido ataques, una persecución contra las personas que integran la FESI en Guatemala, que es la unidad que trabajaba con la CICI. Pues eso mismo esperamos nosotros. Además hay un fallo de la Sala de lo Constitucional que manda que se revise el trabajo que realiza la gente. Continuamos monitoreando el tránsito vehicular esta mañana de viernes y San Pedro Sula, esto es lo que está presentando a esta hora de la mañana, el Boulevard del Sur con tránsito vehicular ya moderado, pero en el Boulevard del Este no da tregua, se mantiene fuerte el congestionamiento ahí cerca de los chalets en la parte oeste de la avenida Circunvalación, como en la 16 Avenida, ahí está bien marcado el tránsito vehicular, los rojos que aparecen, y en la conexión con el segundo anillo periférico, el Boulevard del Este, la CA13 mostrando fuerte congestionamiento. Aquí en Tegucigalpa, la calle La Salud ha estado con mucha actividad de tránsito vehicular, hasta el Hospital Mario Mendoza, la Facultad de Ciencias Médicas, el Boulevard Juan Pablo II, en ambos carriles altamente saturados, y también la primera avenida de Comayagüela. Así que a tomar en cuenta esta información si no ha salido de casa para que pueda prevenir estos accidentes viales. Así es, con tecnología de punta, facilitándole su vida a la Fundación Televicentro. Quedan informados. ¿Y qué tipo de MAXI cree usted que se nos avecina? Tenemos unos mensajes más también en Twitter, donde los hondureños nos dicen: Benítez dice una MAXI disfrazada, la cual no tendrá las herramientas para seguir a los corruptos con cuello político y económico, lo cual se resume en una pérdida de tiempo que continúe. Es lastimoso que un diminuto grupo de delincuentes salga victorioso. La MAXI fue una buena historia. Marlon dice: la que merecemos por indiferentes y pasivos. Y Wilfredo Laínez dice que la crisis más grande que atraviesa Honduras es la falta de valores y principios, la doble moral que tienen en atender los asuntos de país. Estados Unidos tiene que actuar en el combate a la corrupción y fortalecimiento del sistema democrático. Y leemos el mensaje que nos escribe también el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Tenemos el mensaje aquí para que lo podamos leer a todos ustedes. Dice que la Cámara de Comercio reitera su posición a favor de la extensión de la MAXI, sin que se le quiten atribuciones. La pobreza, el desempleo y la migración de nuestra gente es consecuencia de la corrupción. No se debe retroceder en esta lucha. Ese es el mensaje que ha escrito en los últimos minutos el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Continúe con nosotros luego de la pausa. Bueno, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Vamos a ver qué pasa hoy en la tarde, qué anuncios nos dan, ¿verdad? Tenemos unos 15 segundos así, breves, por favor, abogado Berganza, para concluir ya como mensaje final. Le agradezco la invitación y lo único que le podría decir yo que hay dos cosas muy importantes que la población debe entender. El derecho penal no se dirige al combate a la corrupción, sino que lo que castiga son conductas y no personas. Y el otro punto es que también la MAXI debe poner sus ojos también a la prevención, que es la transparencia, porque en ese lado absolutamente nada hizo. Y pues esperemos a ver qué es lo que dice el convenio para poder hacer mayores críticas. Gracias. Don Osman Aguilar. Agradecerle la invitación, Renato, y decirle al pueblo hondureño que nos está escuchando: cercenar la MAXI significaría un retroceso grave en materia de combate a la corrupción y la impunidad. Y recordemos que la misión está aquí en nuestro país porque el pueblo hondureño la exigió en las calles en el año 2015. De la misma forma podemos defender su permanencia. Muchas gracias. Abogada Irma López. Muchísimas gracias, licenciado Renato. Ha sido un gran honor para mí haber compartido este programa. Muchísimas gracias por la invitación al pueblo hondureño. Gracias por escucharnos. Mi opinión, debe de mejorarse la MAXI. Es una necesidad para el pueblo hondureño. Debe de revisarse el convenio.
debe de fortalecerse las instituciones persecutoras del delito. Sí, le entiendo. Usted dijo, debe mejorarse el convenio de la Maxi. De la Maxi. Debe de revisarse para que haya esa independencia de los jueces. Y darle herramientas. Darle herramientas. Aprobar la ley de colaboración eficaz, reformar la ley de secretos o derogar la ley de secretos. Pero algo quiero dejar claro, licenciado Renato Álvarez. El pueblo hondureño, cada ciudadano, se puede convertir en una Maxi. ¿Cómo lo pueden hacer? Denuncien. Háganlo públicamente. Aquí tienen al licenciado Renato Álvarez, un hombre abierto. Llamen a las emisoras, a la radio. Si hay jueces corruptos, denúncienlos. Si hay fiscales corruptos, denúncienlos. A los políticos corruptos, denunciémoslos, saquémoslos. No permitamos que este pueblo se siga hundiendo. Muchas gracias. Abogado Andrés Pérez. Bueno, yo quisiera mantener el optimismo de esta lucha contra la corrupción que se ha iniciado. Desafortunadamente tengo un poco la impresión de que hoy comenzaremos a ver un esfuerzo por resucitar la Sisi, que fue la versión original que tuvo el gobierno de la República cuando comenzaron las marchas de los indignados. No quisiera yo que quedáramos con una UFESIC edulcorada, que formara parte de una estructura más grande que en final de cuentas la controle el Poder Ejecutivo, porque entonces se pierde la esencia del trabajo que se ha hecho, que es la independencia. Mientras no tengamos operadores de justicia independientes, y estos 3 años y medio la UFESIC nos ha demostrado que se puede, y los tribunales anticorrupción también, mientras no tengamos la independencia, no vamos a poder continuar en este camino. Muchas gracias de nuevo a todos los panelistas, a ustedes que nos ven dentro y fuera de la República. A todos, muchas gracias, buenos días, feliz fin de semana. Los dejo con las mañanas del 5 aquí en la pantalla Líder de Honduras.